Buen día, bienvenidos una vez más a estos espacios virtuales del aprendizaje. Soy la abogada Alicia Malqui Sánchez. En esta oportunidad vamos a disertar acerca del proyecto de tesis doctoral para optar al grado de doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cuyo título es Neoinstitucionalismo para la supervisión del proceso de refugiados venezolanos en 3 países, Colombia, Ecuador y Perú, cuya tutora es la doctora Noelia Alfonso Villegas. Tenemos que, como perspectiva de la realidad, tenemos que desde el año 2015 el éxodo venezolano ha traído consigo un cambio radical en América del Sur. La región pasó de caracterizarse por ser generadora de emigrantes a ser receptora de inmigrantes. Según cifras de ACNUR, al 16 de junio del 2022, existen más de 89,3 millones de personas de todo el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas existen 27,1 millones de refugiadas, más de la mitad son menores de 18 años. De todo ello, la población venezolana representa 4,6 millones, siendo Colombia el segundo país con mayor población de acogida de los refugiados, con un total de 1,8 millones. Igualmente, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, R4B, al 5 de mayo de 2022 señala que existen 6.133.473 venezolanos refugiados, solicitantes de refugio y migrantes en el mundo, siendo que en América Latina y el Caribe se encuentran 5.083.998. Los 3 países de la región que concentran la mayor cantidad de población venezolana son Colombia, con 1.842.390, Perú, con 1.286.464 y Ecuador con 513.903. Tenemos que Colombia, Perú y Ecuador han ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 y han incluido parte de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados en su normativa interna, reconociendo a los estados a los refugiados como tales. Estos tienen los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes les confieren a los residentes extranjeros. Adicionalmente, reconocen el derecho al trabajo de las personas solicitantes de refugio. Es así que formalmente cumplen con los estándares internacionales de protección. Para muchos expertos y organizaciones, el éxodo de la población venezolana puede ser considerado forzado bajo la Convención de Refugiados del 51, el Protocolo del 67 y la Declaración de Cartagena de 1984. Los venezolanos están huyendo de lo que se denominaba una emergencia política compleja, una crisis humanitaria prolongada en el tiempo que tiene un origen político y que logra afectar a todos los ámbitos de la vida humana en una sociedad determinada. Sin embargo, los países de la región, específicamente Colombia, Perú y Ecuador, están fallando sus obligaciones internacionales y sus compromisos con el derecho internacional de los derechos humanos. El brindar una adecuada e inmediata protección internacional a los venezolanos debería ser la prioridad estatal y no seguir con las cifras tan altas de solicitantes de refugio que aún no tienen respuesta por parte de los gobiernos de turno. El rol del ACNUR en ello es clave, ya que tiene como principal misión proteger a las personas refugiadas. El ACNUR se pronunció para dar una calificación a este éxodo de población venezolana, considerando que tienen necesidad de protección según la definición tradicional de la Convención de Refugiados del 51 y la Declaración de Cartagena del 84. Es importante tomar en cuenta el rol del ACNUR, a pesar que es el órgano supervisor del procedimiento de refugio según el artículo 35 de la Convención del 51 y el artículo 2 del Protocolo de 1967, pero la realidad es que su papel es limitado de distintas formas. Primero, porque necesita que los estados necesiten o acepten recibir a los solicitantes de refugio. Segundo, el procedimiento de determinación de la condición de refugiado es fijado por los estados con recomendaciones del ACNUR. Y tercero, el ACNUR depende en gran parte del financiamiento de los mismos estados. A pesar del gran número de ciudadanos venezolanos que han solicitado refugio en Colombia, Ecuador y Perú, la cifra de los otorgados es muy baja. Con ello, la figura de solicitante de refugio se ha convertido en un estatus casi permanente. Las consecuencias sociales que ha generado esta diáspora venezolana, esta diáspora social, ha sido el desmembramiento de los núcleos familiares, cuando padres y madres han salido de sus hogares dejando a sus nietos, a sus hijos en manos de otros familiares.
y que inclusive al cuidado de otras personas que muchas veces no tienen relación consanguínea. Estas situaciones han impactado desde distintas perspectivas al ciudadano venezolano, aunado a las situaciones precarias de movilización, alimentación, pernocta y en el contexto laboral igualmente, quienes día a día deben sufrir penurias incontables en un esfuerzo incesante por salir adelante y mejorar la calidad de vida. Todo lo cual evidencia que Colombia, Ecuador y Perú no cuentan con adecuadas políticas que garanticen los derechos de los solicitantes de refugio frente al sistema de protección internacional. En este orden de ideas se pretende abordar un estudio de la realidad social de la gran cantidad de población venezolana solicitante de refugio que reside en Colombia, Ecuador y Perú, que requieren una mejor supervisión de la Convención sobre Refugiados en varios aspectos. En particular, no existe un organismo internacional con plena legitimidad, independencia, capacidad participativa y operativa para proporcionar una interpretación autorizada o una evaluación del cumplimiento de la Convención sobre los Refugiados. La experiencia existente en el campo del derecho a los refugiados no se utiliza de manera óptima a nivel internacional. La coherencia y pertinencia de la orientación y la objetividad de la evaluación siguen siendo desafíos importantes. Estos hallazgos establecen la necesidad de crear un corpus teórico que genere el surgimiento de una institución encargada de supervisar el proceso de refugio en Colombia, Ecuador y Perú. Es por ello que se presenta la siguiente interrogante que constituye el objeto de la investigación. ¿Cuáles son los elementos intervinientes en la generación de un institucionalismo para la supervisión del proceso de refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú? Como propósito de la investigación, tenemos el propósito general es generar un institucionalismo para la supervisión del proceso de refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. Como propósitos específicos, el primero, analizar las disposiciones legales en materia de refugio en Colombia, Ecuador y Perú. Segundo, describir las acciones estratégicas ejecutadas de diagnura a los refugiados en cuanto al derecho al refugio de los venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. Tercero, diagnosticar la percepción que tienen los venezolanos residenciados en Colombia, Ecuador y Perú sobre su condición de solicitantes de refugio y los derechos que tienen frente al sistema de protección internacional. Cuarto, construir un modelo teórico que permita crear una institución que supervise el proceso de refugio de la población venezolana en Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos que la importancia de la presente investigación tiene una relevancia teórica porque se sustenta en diferentes teorías de refugio, toman datos de fuente directa, busca una transformación en la percepción de refugio. Su relevancia científica es porque permite la construcción cognitiva teórica mediante métodos lógicos para construir conceptos del hecho estudiado. De igual manera, la rigurosidad científica se expresa a través de los resultados empíricos que se pudieran lograr con el uso de técnicas e instrumentos apropiados a la investigación cualitativa. La relevancia metodológica es una investigación bajo enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, método hermenéutico y etnográfico. La relevancia práctica es que se aportan constructos teóricos sobre el proceso de supervisión de refugio. El producto epistémico es en beneficio de los solicitantes de refugio venezolanos para que hagan valer sus derechos. Y se encuentra en la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo. Tenemos también que la perspectiva teórica de la presente investigación se encuentra en, vamos a abordar lo que es el neoinstitucionalismo, que es una teoría muy importante, ¿no? Que ha surgido como una nueva versión del institucionalismo clásico o viejo institucionalismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Nacen las ciencias sociales anglosajonas a finales de la década de los 70, y al igual que el institucionalismo surge como oposición a la teoría neoclásica. Aparece por la necesidad de reaccionar en contra de esta teoría por su visión utilitarista y conductual del comportamiento humano. Proviene de los desarrollos de las ciencias sociales norteamericanas y británicas y retoma superando al institucionalismo. Dice igualmente que para el institucionalismo las instituciones están formadas por un conjunto de reglas, de preceptos que pueden ser tanto formales como informales, que constriñen a la libre actuación de los individuos. El mayor avance en el institucionalismo es considerar que las instituciones importan porque contribuyen fundamentalmente a la estabilidad del régimen, a reducir costos de transacción y al establecer guías o parámetros de conducta beneficiosos para la sociedad, todo lo cual se presenta como una solución al problema
de la acción colectiva. Igualmente, refugiados. Refugiados tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial se inició un periodo en el que surgía la necesidad internacional de atender a los grandes grupos de personas que habían tenido que escapar de sus hogares y países por la persecución realizada por los estados. Estos fueron desplazados de un lugar a otro sin destino, con sus derechos humanos violados, sin la protección de un Estado nacional que les asegurase los mínimos derechos. En diciembre de 1950 fue instituido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que comenzó a funcionar el 1 de enero de 1951, cuyo objetivo era la protección de estas personas. Además, en 1951 fue creada la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El derecho de los refugiados surgió luego de un tenso proceso de negociaciones entre los estados en medio del contexto de una guerra fría, donde cada estado tenía sus intereses. Tenemos que la definición de refugiado la establece el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado del 51, enmendado por el Protocolo del 67, que dice que una persona, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz o debido a tal miedo no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país, o de quien por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual, como resultado de tales eventos es incapaz debido a tal miedo de estar dispuesto a volver a este. La Declaración de Cartagena del 84 amplía lo que es la definición de refugiado, estableciendo que también se incluye a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esto quiere decir que los instrumentos jurídicos que regulan el refugio son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51, protocolo del Estatuto de los Refugiados del 67 y la Declaración de Cartagena, ¿no? Son los tres principales instrumentos. Igualmente tenemos que aquí se presenta la teoría de la protección jurídica y política de refugiados, creada en 1945 por el doctor Fridtjof Nansen, que concibió la presente teoría, cuyo propósito apunta al hecho de que el refugiado carece de protección nacional, con lo cual necesariamente se evidencia un vacío jurídico interno que debe ser subsanado mediante una estructura jurídica de protección internacional. En tal sentido, las regulaciones internacionales en la materia fungen como guía para el resguardo y protección de los refugiados, siendo el principal de ellos el Estatuto de ACNUR. Al respecto, igualmente tenemos que Prieto en 2012, en su tesis doctoral titulada Ejercicio del Derecho de Asilo en la Normativa Comunitaria y Nacional, presentada en la Universidad Complutense de Madrid, España, presenta una interesante apreciación sobre el derecho de asilo, ya que lo describe como elemento catalizador en el proceso de adopción de los individuos en un nuevo Estado, todo ello bajo el respeto a los derechos humanos. También presentamos lo que sería a Guerrero, 2015, en su tesis doctoral titulada Protección de los Derechos de los Refugiados y el Derecho de Asilo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tesis doctoral presentada en la Universidad Carlos III en Madrid, España. El referido trabajo presenta una contextualización teórica fundamentada en el ordenamiento jurídico internacional que se ampara en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, recalcando el hecho a la atención especializada que desde el punto de vista humano hay que brindar a los refugiados, así como el tratamiento específico que se les proporciona a estas personas. Igualmente tenemos que el refugio en Venezuela. Dice que Venezuela a partir del año 1986 se adhiere al protocolo sobre el Estatuto de Refugiados del 67 y publica en la Gaceta Oficial de la República número 33.503 de fecha 2 de julio de 1986, por lo cual las normas sobre el refugio consagradas en dicho instrumento y la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51 adquieren plena vigencia desde el 86, con obligación para el Estado de adoptar la terminología y mecanismos internos necesarios para la aplicación de las normas consagradas en dicho instrumento. Es por ello que surge lo que es la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, el cual en el artículo 5 dice que el Estado venezolano considera como refugiado a toda persona a quien la autoridad competente le reconozca como tal condición en virtud de haber ingresado al territorio nacional debido a fundados temores de ser perseguida por motivo de raza, sexo, religión, nacionalidad, perteneciente a determinado grupo social o opiniones políticas y se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país. Igualmente tenemos que el refugio en Perú lo establece la ley número 27.891, que es la ley de refugiados publicada el 22 de diciembre del 2002,
y que posteriormente en el 2013 publica lo que sería el reglamento a tal ley. El artículo 3 del mencionado ordenamiento jurídico define lo que se considera como refugiado, el cual dentro de su concepción tenemos que tomar en cuenta lo que establece la Convención del 51, lo que establece la Declaración de Cartagena del 84. El organismo encargado de refugio en Perú es la Comisión Especial para Refugiados, y igualmente tenemos que Colombia y el sistema de protección internacional dice que el Estado colombiano ha fracasado en proteger a la población extranjera en necesidad de protección internacional, y que por lo contrario a una respuesta humanitaria, la inacción del Estado ha permitido que el grado de vulnerabilidad de estas personas se incremente. En su mayoría, los solicitantes de refugio venezolanos, dice, quienes al llegar al país se asientan en territorio con presencia de actores armados y de actividades económicas ilegales, que terminan siendo víctimas y no les queda otra escapatoria que desplazarse de nuevo. Él dice que las solicitudes de refugio negadas han sido demasiadas a las aceptadas. Una realidad que obedecería a dos problemas, dice: la negación de poner en práctica la Declaración de Cartagena y la ausencia de mecanismos de auditoría que evalúen el procedimiento para la obtención de refugio. Este fracaso en proteger a la población en necesidad de protección tendría su razón de ser, según Franco, 2020, en el limitado y poco desarrollo del marco normativo en torno a la dimensión de la inmigración. Franco asegura que en Colombia hay un grave déficit de la protección internacional, la cual no se va a poder superar hasta que haya una armonización entre el régimen de protección internacional y el ordenamiento de protección colombiano. Es urgente que Colombia avance jurídicamente ante la normatividad de protección y extranjería, porque las instituciones de refugio están consagradas en simple decreto y no en leyes ordinarias. Okay. Igualmente, la protección internacional en Ecuador tenemos que es regulada por la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que fue creada con la finalidad de regular el ejercicio y aplicación de estos derechos de las personas que se encuentran en movilidad humana, es decir, dentro de lo que serían inmigrantes, personas en tránsito, ecuatorianas retornadas, quienes requieran protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y familiares. Dice el artículo 91 de la mencionada ley, establece que son sujetos de protección internacional los solicitantes de condición de asilo, refugio o apatridia, refugiados reconocidos por el Estado ecuatoriano, asilados reconocidos por el Estado ecuatoriano y apátridas reconocidos por el Estado ecuatoriano. Igualmente, dice que las políticas de protección e inmigración para los ciudadanos, en este caso venezolanos, han estado en constante evolución y observación a partir de su creación. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se presentaron líneas estratégicas, las cuales tienen énfasis en la movilidad humana y su protección de los ciudadanos venezolanos en este país, las cuales se dividen en las siguientes acciones. En primer lugar, la humanitaria, que permite garantizar el acceso al proceso para la determinación de la condición de refugiado, el cual ha sido nulo por la falta de recursos humanos y económicos. La integración, que es el rol de la comunidad de acogida, y acciones de prevención y protección contra la discriminación y xenofobia, genera procedimiento en caso de personas con necesidad de protección internacional en frontera. Acciones de prevención y protección contra la trata de personas y acciones de coordinación y cooperación. Dicen que Ecuador ha creado y establecido políticas públicas de protección y migración para los ciudadanos venezolanos dentro del país en busca de protección, pero a la vez se puede decir que dichas políticas no se encuentran dentro de lo que sería el marco normativo de la realidad social que se dice dentro de la misma. Si bien puede ser legalmente correcto, llevado a la práctica, las mismas carecen de eficacia debido a la falta de recursos económicos, humanos y de organización, lo cual ha imposibilitado una verdadera protección de derechos a migrantes, y dichas legalidades han quedado plasmadas solo para el análisis, más no para una verdadera aplicación. Igualmente tenemos que la parte metódica de la presente investigación, tenemos que tiene un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo, que el interpretativismo, según Sandy, dice que desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica. Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva. Igualmente, el método es hermenéutico y etnográfico. Lo hermenéutico
Según Sandy, significa interpretar o comprender como herramienta para resolver los problemas de la interpretación textual, como se hizo con base a la investigación documental. Al respecto, Gómez, Galeano y Jaramillo expresan que la investigación documental coadyuva a la trascendencia del conocimiento y permite al investigador generar un producto académico de índole reflexivo. La etnografía, según Martínez, dice que es un estudio que trata de comprender la complejidad estructural de un caso concreto. Consiste en la realización de estudios analíticos descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas, conocimiento y comportamiento de una cultura en particular. Los informantes claves, vamos a tener en este caso 6 informantes claves, considerando al solicitante de refugio venezolano, personal de la Defensoría del Pueblo, funcionario de ACNUR y de la Comisión para Refugiados, quienes van a permitir vivenciar la realidad que vive la población venezolana como solicitante de refugio sin que aún se les pueda reconocer como refugiados. Las técnicas e instrumentos de recolección de información, vamos a basarnos en lo que sería la entrevista semi-estructurada en base a un guión de preguntas. Las entrevistas semi-estructuradas es un tipo de entrevista que responde a cuestiones concretas, una experiencia, una situación, y va dirigida a las personas que forman parte de esa experiencia o de esa situación. Es fundamentalmente individual, holística y no directiva. En este caso, las entrevistas se van a hacer a los informantes, ¿no? Claves que tenemos y hemos mencionado. Las técnicas de valoración de los hallazgos tenemos la categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización. Y tenemos que el procedimiento va a ser documental, de campo e interpretación. Lo documental consiste en la búsqueda de información en fuentes documentales, hemerográfica, electrónica. Lo que aquí se hace es la lectura y análisis de los autores con base a la hermenéutica y se elaboran los instrumentos de recolección de datos. La fase de campo es la aplicación de los instrumentos y lo que sería para luego triangular información de las diferentes fuentes y finalmente será la teorización, que consistirá en identificar estructuras y determinar su función. Implicará elaborar una síntesis descriptiva, el esquema organizacional, nexos y relación. Lo que se logró describiendo e interpretando las categorías con base a las teorías expuestas en el contexto teórico y a la vez en la propia información. Vamos a terminar dando un pensamiento del Papa Francisco que dice que los muros no son la solución. Los refugiados están ahí en la frontera porque hay muchas puertas y corazones cerrados. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.